que busquemos en la palabra de Dios juntos al Evangelio de Lucas nuevamente. Yo quiero que me acompañen, por favor, al fin de capítulo 3. Lucas 3. Vamos a empezar nuestra lectura en versículo 21 ahí. Y vamos a leer un poco más adelante de lo que alcanzaremos a discutir en nuestro sermón esta mañana. Vamos a leer hasta capítulo 4. Lucas 3, 21. Que escuchemos a la palabra de Dios. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era el hijo de Elí, y Elí de Matat, Matat de Leví, Leví de Melquí, Melquí de Jana, Jana de José, José de Matatías, Matatías de Amos, Amos de Nahum, Nahum de Esli, Esli de Negai, Negai de Mat, Mat de Matáis, Matatías de Semei, Semei de José, José de Judá, Judá de Juana, Juana de Resa de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Malquí, Malquí de Adi, Adi de Cosam, Cosam de Elmodam, Elmodam de de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jurim, Jurim de Matat, Matat de Leví, Leví de Simeón, Simeón de Judá, Judá de José, José de Jonán, Jonán de Eliakim, Eliakim de Melea, Melea de Manaín, Manaín de Matata, Matata de Natán, Natán de David, David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Boz, Boz de Salmón, Salmón de Nasán, Nasón de Aminadab, Aminadab de Abin, Abin de Aram, Aram de Esrom, Esrom de Fares, Fares de Judá, Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Tare, Tare de Nacor, Nacor de Serug, Serug de Ragau, Ragau de Peleg, Peleg de Eber, Eber de Sala, Sala de Cainain, Cainain de Arfaxad, Arfaxad de Sem, Sem de Noé, Noé de Lamec, Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoc, Enoc de Jared, Jared de Mahalalel, Mahalalel de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y vamos a pasar nuestra lectura ahí esta mañana. Puedes aprender mucho sobre una persona en cuanto a cómo se presenta a sí mismo. ¿Qué es lo que te cuentan? ¿Qué es lo que no te cuentan? Y aprendes sobre su colección de estampas. Una vez que conoces a una persona, aprendes mucho sobre una persona en cuanto a él o ella se presenta a sí mismo. Y aquí Jesús, su ministerio está empezando. Y Él se está presentando a nosotros en las páginas de Lucas. Él quiere que sepamos algunas cosas de sí, de Él. 3 cosas, de hecho. Y solamente vamos a alcanzar las primeras 2 cosas hoy.
tendrán que volver la otra semana para ver la última cosa, la tercera cosa. Pero dos cosas que veremos en más detalle esta mañana, que quiere que tengamos en mente, que quiere que sepamos de Él y quiere que guardemos esas cosas mientras, de hecho, leemos a través del Evangelio de Lucas estas cosas. ¿Qué es lo que debemos, qué es lo que tenemos que saber sobre Jesús? ¿Qué es lo que queremos recordar de Jesús mientras pensamos en su ministerio y mientras leemos sobre Él en las páginas de este Evangelio? Así que, ¿qué vemos entonces a los primeros dos de estas cosas esta mañana? Y la primera es esta, que Jesús fue enviado a nosotros. Que Jesús fue enviado a nosotros. Y estamos viendo versículos 21 y 22 aquí, este día, y es un tiempo maravilloso que tuvimos un bautismo hace unos momentos, porque Jesús está siendo bautizado aquí también. No es el mismo bautismo. El bautismo de Juan el Bautista era algo preliminario al bautismo cristiano, pero los bautismos hablan de lavamiento, ¿no? Y nosotros pudimos ver a un pequeño Jacob aquí hace unos momentos, y claro, estamos viendo que Jesús fue bautizado como todos los demás. Y la pregunta que ellos tenían a Jesús en aquel entonces, los otros escritores de los evangelios también lo mencionan. ¿Por qué? ¿Por qué es que tú necesitas ser bautizado, Jesús? Entendemos qué tan bonito que sea Jacob aquí. Es bonito, es un bebé, ¿no? Entendemos por qué necesita ser bautizado él. Él es un pecador desde la concepción. Él tiene un corazón que necesita ser lavado, limpiado. Y solamente Dios, a través de Jesucristo, puede ser ese lavamiento. Y entendemos eso, el bautismo habla de eso. Pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué es que Jesús necesita ser bautizado? Y Lucas lo resume aquí. No es un enfoque principal aquí. Los otros evangelios tienen a Juan el Bautista levantando bandera roja diciendo: Señor, yo necesito ser bautizado, pero tú, ¿por qué vienes a mí para ser bautizado? Y Jesús le responde y dice: que sea así para cumplir toda la justicia. Lucas no tiene este detallito aquí, pero lo que sí tiene es nuestra comprensión, entendimiento, que es ese principio del ministerio de Jesús. Este es Jesús diciéndonos: la obra que me fue enviado a hacer, lo voy a hacer. El trabajo, la obra que me envió a hacer, la misión que me envió mi Padre a hacer, lo voy a cumplir, lo voy a hacer, lo voy a completar. Y esta es una obra salvadora. Es una obra en que yo voy a tener que identificarme con los pecadores. Así que yo voy a manifestar eso, mostrarlo desde el primer día, que estoy aquí para identificarme con los pecadores, para poder salvar a los pecadores. Yo voy a ser bautizado y estoy tomando la misión para salvar. Pero podrás ver aquí que lo que nos llama la atención, aún más que el bautismo, es la respuesta de Dios al bautismo. Así que Dios dice: estoy tomando esta obra, este trabajo, voy a ser bautizado, y ahora el Señor responde a esto, ¿no? Él responde a Jesús empezando su ministerio. Dios testifica a quién es Jesús, ¿verdad? Y lo puedes ver en dos formas. Él testifica de dos maneras. Él lo hace a través del Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús en la forma de una paloma y en una voz que habla desde el cielo, del Padre hablando: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Así que el descender del Espíritu Santo sobre él y la voz del cielo: tú eres mi Hijo amado. Esto es un testimonio, ¿verdad? Este es Dios diciéndonos: este es mi siervo, mi Hijo, enviado a ustedes para ser tu Salvador. Quiero públicamente promoverlo. Un paréntesis aquí, es una imagen bonita, ¿no?, de la Trinidad también. Entonces estamos aquí, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, todos aquí. Pero Dios está
aprobando, promoviendo, diciendo, esto es mi hijo, y él ha venido. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos lo que está sucediendo aquí? Bueno, lo sabemos porque todo esto sucede de una forma muy pública, ¿no? En otras palabras, sería posible que el Espíritu Santo vendría sobre Cristo en una forma invisible, ¿no? Es la cosa más natural, ¿no? Porque el Espíritu Santo es, pues después de todo, un espíritu. Así que sería muy normal, muy natural descender el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo en forma espiritual para que nadie podría ver. Pero no es lo que escoge hacer Dios. Él envió el Espíritu en forma visible, forma corporal, como dice aquí, para ser visto. Sería posible que el Padre le habría hablado directamente al Padre, al Hijo, para que nadie lo escuchara. Sí, obviamente que sí, pero en cambio tenemos una voz que se puede escuchar desde el cielo. Es una voz es oída por toda la multitud ahí al lado del río Jordán. Es un testimonio público, algo visible, algo que se puede escuchar, un testimonio. Este es el hombre Dios Jesucristo para nosotros. Eso es muy importante. Es importante en nuestro mundo, en que hay muchas voces que compiten por nuestra confianza. Hay muchas declaraciones de ser algo, de ser alguien que debemos seguir, ¿no? Hay ellos quienes creen que Joseph Smith es quien envió Dios. Hay ellos quienes creen que el profeta Mohammed es quien Dios envió. Pero ninguno de esos dos hombres ni otro podría decir que Dios pone su estampa, su aprobación públicamente sobre ellos. Testigos estaban ahí. Estuvieron ahí. De hecho, es uno de los pocos eventos en que todos los 4 de nuestros evangelios hablan de esto. Ese es un evento público, un testimonio público. Dios poniendo su aprobación sobre Jesucristo. Este es mi siervo, mi hijo, enviado a ustedes. Los evangelios testifican eso. Dios mismo testifica esto. Yo estaba pensando en un anuncio de mi niñez la semana pasada en cuanto a esto. Debe de haber un anuncio eficaz, ¿no? Décadas después lo recuerdas, pero era para una vendedor de carros, de autos local, y el dueño de esa empresa, y creo que tenía varias compañías. Él siempre aparecía en sus propios anuncios y él siempre decía, yo voy a salvarte cientos. Y eso es una garantía de Lewis F. Harrelson, ¿no? Yo recuerdo su nombre completo después de tantos años. ¡Wow! Un anuncio eficaz, ¿no? Pero él, en otras palabras, se puso su nombre sobre su producto. Él puso su nombre en juego. Y aquí está Dios haciendo la misma cosa por Jesús. Yo estoy llevando testimonio delante de todo el mundo que esto es mi hijo. Y yo le estoy enviando a ustedes. Debemos dar gracias a Dios esta mañana que tenemos tal claridad, que tenemos este tipo de verdad transparente en cuanto a nuestro Salvador. Dios mismo testifica que Jesucristo es el enviado a nosotros. Podemos regocijarnos en esto, en esa claridad. Esta mañana Jesús fue enviado a nosotros. Pero luego, segunda cosa que Cristo quiere que sepamos, que Lucas también quiere que sepamos desde el principio aquí, que Jesús viene de nosotros. Jesús viene de nosotros. Es enviado a nosotros, pero también proviene de nosotros, viene desde nosotros. Y estamos pensando en esa genealogía que leemos y estamos asombrados con tantos nombres, ¿no? Anticipando los nombres y a ver si podemos pronunciar los nombres correctamente a través de la genealogía. Jesús viene de nosotros, de entre nosotros. Y algunas cosas interesantes sobre esta genealogía, ¿no? Si puedes creerlo. Primeramente, hay 77 nombres humanos. Eso es algo interesante, ¿no? 77. Lo voy a dejar ahí para ustedes piensen esos 77 en esta
en esta lista. Otra cosa aquí es que Lucas cambia el orden de una genealogía normal, ¿no? Normalmente empiezas con la persona más grande, más viejo, ¿no? Y empieza primera persona primero. Y alguien da luz a otra persona. Y Lucas va en orden opuesto, ¿no? Y probablemente hay un orden obvio de eso y se nos lleva a la tercera cosa interesante de esta genealogía es su ubicación. Es interesante. ¿Dónde es que lo encontramos? A lo mejor recordarán que en el Evangelio de Mateo también hay una genealogía donde viene al principio, en principio del Evangelio. El principio del Evangelio, ese tiene sentido, ¿no? Esto al principio parece, pues, un poco al azar, ¿no? Pues, ¿por qué aquí? ¿Por qué no al principio? ¿Por qué no al fin del capítulo 15? No sé, ¿por qué aquí? Bueno, con un propósito. Está llevándonos a Adán. Nos está apuntando hacia Adán. Adán es el último nombre humano aquí dado en la lista y típicamente el primer nombre y último nombre, esos suelen ser algunos nombres más importantes aquí. Adán. Y luego en el siguiente versículo, Jesús es llevado al desierto y es tentado. Tentado por el diablo. Es tentado por el diablo. ¿Eso suena parecido? ¿Familiar? Adán es el último último del Señor Jesucristo. Más de eso en algunos momentos. Así que espero que lo claro aquí es que esta es una genealogía real. Es una familia, árbol genealógico de verdad. Tenemos muchos nombres. Muchas personas no conocemos, no aparecen en las escrituras para nada, pero están aquí porque son parte de la familia humana de Jesús. Están, por decirlo así, en su ADN y debemos valorar eso y ver esto. Y yo entiendo que como sientes de esas listas, mucha gente siente como que, bueno, las peores cosas que podemos imaginar es estar en una conversación en que alguien está contando todo sobre su familia, antepasados y todo lo más. Algunos de nosotros hemos sido víctimas de eso en el pasado y a lo mejor algunos de ustedes han hablado de eso, ustedes conocen quiénes son. No estamos típicamente tan emocionados a escuchar de la genealogía de otras personas, pero si algo que debe importarnos mucho porque sí tiene conexión a nosotros es esta. En algún punto, tu sangre y mi sangre tiene intersección con la sangre, la línea de Jesucristo. Vieron que regresó a Noé. Y claro, todos nosotros venimos de Noé también, pero va más allá atrás, hasta Adán, primer hombre humano. Y claro, todos nosotros, cada ser humano aquí en este salón, ese cuarto, volvemos o regresamos así a él finalmente. Tenemos un interés muy importante en esto, en este árbol genealógico de la familia de Jesús. Philip Ryken cuenta la historia del campo misionero en que un misionero ahí, él había estado traduciendo el Evangelio de Mateo para algún pueblo que no tenía la Biblia todavía en su propio idioma y él está traduciéndolo y decidió, ¿sabes qué? Voy a saltar la genealogía, voy a dejar lo último porque parece lo menos relevante, lo menos importante que esa gente necesita saber. Y así que él salta el principio de Mateo 1 y lo pone el último de su trabajo de traducción y está intentando a ver cómo traducir engendró, cómo decir engendró. Y entonces invita a algunos de tribu a ayudarle más bien y están leyéndolo junto con él mientras él lo traduce el principio de Mateo 1 y él ve a ellos que se ponen más y más emocionados de escuchar todo eso y él está confundido. ¿Por qué? Están más emocionados por esa genealogía que ha estado de mi predicación que he hecho y hago una traducción que ya leo a ustedes y
ellos dicen esto, dicen, ¿me estás diciendo que este Jesús es un hombre verdadero? ¿Me estás diciendo que este hombre, la verdad, existió? Y porque nosotros tenemos familiares así, genealogías así, nosotros recordamos de dónde venimos. Ahora nos damos cuenta de que estos no son meramente mitos o fábulas que nos ha estado contando, sino esto es una historia verdadera. Esos son personas verdaderas. Jesús era un hombre verdadero. Y claro, esto es exactamente el punto de Lucas aquí. Jesús es un hombre verdadero, un hijo de Adán. Igual tanto que es el Hijo divino, que el Padre habla del cielo y dice, tú eres mi Hijo amado, en quien me he complacido. Es un Hijo divino, pero ahora ha llegado a ser hijo de Adán, un hijo humano. ¿Por qué es importante eso a ti y a mí? Pues Adán fue nuestro padre, ¿no? Y Adán es cuyo pecado ha traído a nosotros, todos los seres humanos, a la culpa y pecado que experimentamos. Sí, somos pecadores nosotros, escogemos ser pecadores, pero por naturaleza nacimos pecadores por causa de la culpa que Adán trajo por causa de su primer pecado con Eva. Así que Jesús ahora viene y Él va a tomar nuestra naturaleza, nuestra culpa, miseria, nuestro pecado, y Él va a redimirlo todo, y Él va a recrear todo, Él va a retrasar, por decirlo así, los pasos de Adán, y eso es lo que veremos, si Dios permite, la semana que viene, en capítulo 4, un poco como muestra de la semana que está por venir. Él va a trazar los pasos de Adán. Porque hay algo que probablemente tú y yo no agradezcamos o valoremos del Evangelio. Sí, necesitamos un Salvador. ¿Quién podría hacer propiciación por nuestros pecados? ¿Quién podría pagar la culpa y deuda de nuestros pecados? Pero también necesitamos a alguien quien podría proporcionarnos una justicia, quien podría establecer una justicia humana, una justicia que puede ser contada a nuestra cuenta, imputada a nosotros, para que nosotros podríamos estar justos en los ojos de Dios. De hecho, eso es lo que es la justificación de la fe solamente, de lo que habla tanto Pablo. Se trata de eso, somos justificados, declarados justos en los ojos de Dios, no por nuestra propia autojusticia, sino por la justicia de Jesucristo, quien que ha sido ahora contada a nuestra cuenta y recibida por fe en Él. Piénsalo, nosotros podremos ser justos, declarados justos en los ojos de Dios, porque Jesús vino y llegó a ser segundo Adán. Y un Adán para regresar y vivir la vida que hubiera vivido el primer Adán, la vida justa que tú y yo hubiéramos vivido nosotros, y hacer seguro por nosotros una justicia que puede ser contada a nosotros, para que cuando nosotros estamos delante de Dios puede decir, yo veo cuando te veo a ti, veo la justicia de mi Hijo Jesucristo. Y cuando ve a nosotros, que puede haber una confianza que nosotros podemos tener, porque estamos descansando en Jesús, que estamos justos en sus ojos. Eso es lo que Lucas está empezando a desglosar por nosotros, a darnos esta genealogía. Hay mucho que podremos decir sobre eso. Él menciona a David, menciona a Abraham. Hay referencias ya hechas a ellos en los pactos que Dios hizo con ellos. Ahora estamos viendo la plenitud y cumplimiento de Jesús. Podemos hablar de eso más también, pero esto nos da a nosotros una muestra pequeña de lo que Jesús vino para lograr, para llegar a ser segundo Adán, a tomar nuestra de ser hijo como nosotros, pero mejorarlo y rehacer y redimir todo lo que éramos nosotros. Romanos 5, versículo 17 dice, porque si un
por la ofensa o el pecado de un hombre, ese es Adán, entró la muerte, porque porque si por la transgresión de uno, por este reino la muerte mucho más reinar en la vida, una vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 1 de Corintios 15:22. Ellos en Adán todos mueren, aun ellos en Cristo todos serán vivificados. Escuchen, es muy fácil, es muy simple. Unos puritanos, Thomas Goodwin, nos da a nosotros una gran imagen de esto. Él dice, en cierto sentido, en los ojos de Dios solamente hay dos grandes hombres. Imagina dos hombres gigantes, quienes representan a toda la humanidad. Aquellos hombres gigantes son Adán y Cristo. Y o nosotros estamos conectados al cinturón de Adán, o estamos juntados, conectados al cinturón de Jesús. Si estamos conectados al cinturón de Adán, todos nacimos ahí, todos estamos en naturaleza, nacimos bajo Adán en nuestra naturaleza, y si nos quedamos conectados a su cinturón, toda la culpa de nuestros pecados va a llegar a nosotros, las consecuencias finalmente vamos a verlos en nuestra vida y nuestra vida por venir. Pero si por la fe en Cristo y por la gracia de Dios tú eres desconectado de estar en Adán y ahora estás conectado a no ya el cinturón de Adán, sino a Cristo, ahora todo lo que Él hizo y hacer, más bien, ahora es conectado a ti. Toda la misericordia y amor que vino a mostrar a los pecadores ahora es mostrar a ti, y tú mismo llegas a disfrutarlo, tú mismo llegas a ser ellos quienes abrazan plenamente a esto. Entonces tu futuro estará con Cristo y ya no con las consecuencias de tu pecado. Así que mientras terminamos esta mañana, aquí es la palabra que quiero que lleven consigo. Confianza. Confianza. Hoy, si tu fe está en Cristo Jesús, tú puedes tener confianza delante del trono de Dios. Tú puedes estar seguro que tú estás bien con Dios. Si hoy tu fe está en Cristo, lo que el Padre dijo al Hijo, tú eres mi Hijo amado. En ti me he complacido. Eso es dicho de ti. Tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi hija amada. Y en ti me he complacido. Yo creo que fue una canción hace mucho, aún antes de mis tiempos. Creo que el título era Él no es pesado, es mi hermano. Y hay una historia detrás de esta canción. La historia va desde 1917, que viene la historia, la ciudad de Omaha, Nebraska, y había un hogar de niños, un hogar para niños huérfanos. Y un día una madre pobre dejó a su hijo ahí, en los escalones de este hogar de niños, y lo dejó ahí. Este niño tenía polio, sus piernas no funcionaban, tenía que ser cargado a todos lados. Las sillas de ruedas no eran tan fáciles de encontrar en esos tiempos. Él tenía que ser cargado a todos lados, así que se llegó a ser el trabajo de los niños más grandes en el hogar ahí, a cargarlo clase, comida y todo lo demás, ¿no? Y claro, mientras este niño creció a ser un niño tan pequeño, creció, ¿no? Y llegó a ser más grande y llegó a ser más pesado, y ya un día el director de la casa preguntó a los niños más grandes, está llegando a ser un poco pesado, ¿no? Está llegando a ser un poco pesado, ¿no? Y el niño le respondió, no es pesado, es mi hermano. Eso es lo que nuestro Salvador dice sobre nosotros. Nuestro hermano mayor, quien entra en nuestra sangre, en nuestra carne, llega a ser plenamente hombre, que llega a ser el segundo Adán.
para deshacer todo desastre en nuestras vidas, para pagar por la culpa y deuda de nuestros pecados y para proporcionarnos una justicia que podría llegar a ser nuestro. Tú no eres pesado. Él dice, tú eres mi hermano. Y nos carga día tras día. Y nos hace para poder estar de pie delante del Padre y escuchar la voz del Padre diciendo, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hija amada. Por causa de Jesús, en ti me he complacido. Que descansemos en esto y que nos regocijemos en esto hoy y todos los días. Vamos a orar de pie, por favor. Padre, nosotros te damos gracias por cada parte de tu palabra. Las partes que claramente vemos su propósito y aquellas partes que nos parezcan menos claros. Y damos gracias por esta porción de las Escrituras. Damos gracias que nos has enviado un Salvador, tu propio Hijo amado, quien estuvo dispuesto a tomar el trabajo que significaría ir finalmente a la cruz. Y que Él está dispuesto a venir y ser parte de nuestra familia para trazar su linaje hasta a nuestro antepasado Adán y deshacer toda la destrucción que los pecados de Adán y nuestros pecados también han causado. Nuestro Dios, te damos gracias que podríamos decir que el Señor es nuestra justicia. Oh Señor, qué bendición es esta mañana. Escríbelo sobre nuestros corazones. Danos gozo en ti. Danos gran acción de gracias que tenemos un Salvador, quien ha hecho todo lo necesario para traer salvación por nosotros, hacernos justos en tus ojos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.